Distintos sectores se han referido al atentado que terminó con la vida del matrimonio Luxinger-Macay luego del incendio de su propiedad ubicada en Vilcún. Para conversar sobre este tema, tomamos contacto desde Temuco con José Ancalao, exvocero de la Federación de Estudiantes Mapuches. José, muchísimas gracias por acompañarnos y lo primero que quiero preguntarte es si desde tu perspectiva lo que ocurrió con el matrimonio es o no un crimen, para empezar, pero segundo, un crimen terrorista. Hola Mónica, buenas noches. Yo creo que es importante que la gente pueda entender de que aquí en la Araucanía, bueno, desde el Biobío hacia el sur, aquí existe un conflicto que no es de hoy día, o sea, no es solamente responsabilidad del ministro Chadwick ni solamente del presidente Piñera resolver este conflicto. Ahora sí, hay dos víctimas y muchos de nosotros lamentamos que hayan víctimas en un conflicto que ningún gobierno ha sido capaz de resolver, o sea, Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y ahora Sebastián Piñera. O sea, no nos podemos olvidar de que hoy día el gobierno solamente está siguiendo una línea de trabajo respecto a las políticas públicas indígenas que dejó como herencia la concertación. O sea, cuando vemos a nuestros parlamentarios, a los parlamentarios hablando sobre el conflicto, yo creo que de cierta manera una de las primeras cosas que tienen que hacer muchos parlamentarios de la oposición es poder hacer una autocrítica respecto al fracaso en las políticas públicas, respecto a la entrega, a la devolución de tierra y una serie de programas más que han tenido los distintos gobiernos. O sea, ahora vemos que ocurre este hecho lamentable donde hay dos víctimas, pero no son las únicas víctimas. O sea, aquí tenemos primero a Alex Lemun, Matías Catrileo, Jaime Mendoza Collí, o sea, ahí estamos sumando víctimas cada año y eso yo creo que es lamentable. A ver, dos preguntas. Lo primero, ¿tú estás vinculando derechamente este crimen y la muerte de este matrimonio con el conflicto mapuche? No, yo creo que de cierta manera lo que está haciendo el gobierno es eso. Y de cierta manera muchos de nosotros, ex dirigentes o siendo parte como joven del pueblo mapuche, lo que nosotros de cierta manera nos vemos atacados como pueblo. Nosotros vemos de que de cierta manera hoy día se está criminalizando un pueblo. O sea, tal vez yo no pueda salir tranquilo a la calle mañana porque van a decir José Ancalao es mapuche y una serie de cosas más, que aquí yo creo que es un conflicto que finalmente el Estado no ha sabido resolver. El hecho de tú tuviste todo el contexto. Sí, pero tuviste el contexto del conflicto mapuche. Ahora te repito la pregunta inicial. ¿Esto fue un acto de terrorismo desde tu perspectiva, sí o no? Yo creo que fue un crimen simple. Yo creo que no fue un acto terrorista. Yo creo que es desproporcionado de cierta manera llamar este tipo de actos sin una investigación previa, llamarlo un acto terrorista. Yo creo que de cierta forma y claramente la Fiscalía hoy día está cometiendo un error, que es la presunción de inocencia de las personas que pueden estar o no implicadas en este caso. Yo creo que llamarlo un delito terrorista yo creo que no corresponde. Sí, está bajo un contexto, ahí se encontraron creo unos panfletos, unos volantes, pero yo creo que eso no da la prueba suficiente como para llamar que esto es un delito terrorista, pero sí claramente es un crimen. ¿No crees que se intentó causar temor en la población? ¿No crees que por el hecho también de haber matado a unas personas que mueren calcinadas al interior de una casa, hay intento no solo de dañar una propiedad privada, sino la vida y la integridad de unas personas? Están los mismos panfletos que tú mencionabas. ¿No crees que hay una intención de causar terror en la población de la zona? Mire, yo creo que no hay que desvirtuar o seguir la misma línea discursiva que ha tenido el gobierno. Yo creo que llamar este tipo de actos como actos terroristas, en primer lugar aquí no hay ninguna organización mapuche ni no mapuche que se haya adjudicado el acto o ese tipo de cosas. Nosotros vemos que hay un crimen, claro, sí, murieron dos personas, no se sabe cuál es el contexto porque el detenido que hay incluso ni siquiera fue tomado detenido en el lugar de los hechos, sino que fue en otro lugar donde lo tomaron detenido. Entonces, aquí no tenemos pruebas, no tenemos testigos, por lo tanto, yo creo que no es el contexto de causar terror. O sea, yo creo que aquí hay un crimen simple, un incendio simple, hay dos víctimas y la Fiscalía tiene que investigarlo. Ahora, quiero citarte palabras tuyas de Twitter para que tengas la oportunidad de explicarlas a la opinión pública. Tú pusiste en tu cuenta de Twitter, es lamentable la muerte de estas personas, no debería ocurrir, pero no sé por qué no me da pena ni molestia que la justicia se encargue de juzgar. No me da pena ni molestia. ¿No te molesta que se haya matado este matrimonio? Mira, yo creo que ellos tienen personas que los puedan llorar. Nosotros tenemos a nuestras personas que sí podemos llorar, como Matías Catrileo, Jaime Mendoza Collío, Alex Lemun. Esas son las personas que nosotros sí podemos llorar y podemos recordarlas con mucho dolor, porque hasta el día de hoy no hay justicia con esas muertes que han habido. O sea, incluso los carabineros que asesinaron a estas personas están en servicio activo de sus deberes.
Entonces, esas son las cosas que a nosotros nos causan pena. Los Luxinger o la familia Luxinger tiene que los llore y que a quien les dé pena. Yo creo que estamos en un contexto donde se está atacando un pueblo y ciertamente nosotros ya tenemos por qué llorar y ellos, bueno, tendrán lo suyo. Yo creo que separar las cosas y tratar de verlo lo más imparcial posible. Yo creo que ellos no se pusieron a llorar cuando mataron a Matías Carrileo. Es más, Jorge Luxinger salió respaldando la acción policial cuando muere por la espalda Matías Carrileo y casi aplaudiendo la acción policial. Yo lamento que tengan que haber víctimas fatales para que el presidente venga a ver el tema. O sea, cuando hay niños mapuches baleados en el sur, cuando se violan los derechos humanos en el sur. O sea, aquí lo que pasa que en este tipo de situaciones vemos que hay ciudadanos de primera y segunda categoría. Y los mapuches claramente estamos en segunda, tercera, cuarta y quinta categoría, donde hoy día ni siquiera los casos que están en proceso han encontrado justicia. José. Entonces yo creo que de cierta manera tenemos que imparcializar las cosas y uno de los llamados que nosotros le hacemos a la Fiscalía y que le hacemos al gobierno, que no tienen que ser parciales en este tipo de cosas. Entiendo cuál es tu argumentación, pero te preguntaba, y entiendo lo que tú me dices de no llorar en la muerte de ellos, entiendo tu raciocinio, pero mi pregunta es por la frase, no me da pena, lo explicaste, ni molestia. Te insisto, ¿no te molesta que hayan muerto 2 personas hoy día? ¿No te molesta o le borrarías esa frase, esa parte de la frase a tu tuit? No, yo me hago cargo de las cosas que estoy diciendo, o sea, no puedo tirar la piedra y esconder la mano. Yo me hago cargo, claro, no me molesta, porque ciertamente la Fiscalía y las organizaciones pertinentes al caso tienen que investigar eso y ahí veremos de qué manera se va dando el contexto. Pero yo creo que de cierta manera sentir pena o molestia, por ejemplo, a ellos no les molestó muchos años atrás, 4 décadas atrás, 5 décadas atrás, cortarle los pechos a las mujeres, matar niños. ¿Y esto es ojo por ojo? En la zona sur. O sea, yo creo que de cierta manera no podemos confundir las cosas. Yo creo que es importante clarificar y delimitar ese tipo de cosas. ¿Y esto es ojo por ojo entonces? Si a ellos no les molestó, si ellos no nos lloraron, a nosotros no nos molesta, a nosotros no los lloramos. No se trata de un ojo por ojo y un diente por diente, sino que se trata de que es un hecho que ocurrió, un hecho delictual que se tiene que investigar. Y claramente, mi opinión personal es, claro, a mí no me molesta que haya sucedido eso, o sea, han sucedido cosas peores. Ahora, ¿crees tú que hay terrorismo en la Araucanía o no? Yo creo que sí, yo creo que hay terrorismo. Por ejemplo, vemos el terrorismo cuando hay allanamiento, cuando salen baleados niños menores de edad, cuando los organismos de derechos humanos han estado años denunciando este tipo de situaciones y el presidente ni siquiera viene a visitar la zona para ver ese tipo de situaciones. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta de que sí hay terrorismo, claramente hay terrorismo. ¿Y del otro lado? 3 jóvenes mapuches muertos, y sí hay terrorismo, claro que sí. ¿Y del otro lado hay terrorismo? Yo creo que no, porque del 90 o 95% de los casos donde han habido imputados mapuches, por alguno de los casos, el 95% de esas situaciones hay mapuches absueltos y hay un 5% de mapuches condenados. Entonces yo creo que la misma justicia ha ido demostrando que de cierta manera no hay terrorismo. José, ¿qué te parece la solución planteada hoy por el gobierno y la actuación del presidente Sebastián Piñera? Mira, yo creo que, o no solamente lo que yo creo, sino que lo que circula dentro de muchas personas, conversando en distintos lados, o sea, creer que el problema en la Araucanía, si lo contextualizamos a lo mapuche y creemos que el hecho que ocurrió en Vilcún tiene que ver con el tema mapuche, las soluciones que da el presidente hoy día son claramente, nosotros nos reíamos mucho y lo vemos como una piñericosa, decíamos nosotros, porque no es posible solucionar un problema político histórico de más de 100 años con más policías, con más presos o con más muertos. O sea, las vías de solución primero es buscar un diálogo donde participen todas las partes y no solamente los mapuches buenos y los mapuches malos aislados, porque el gobierno también categoriza entre mapuches buenos, mapuches malos. Entonces yo creo que es importante también buscar vías de diálogo y más allá de las vías de diálogo, que no ha habido cientos de vías de diálogo, sino que buscar soluciones a través del diálogo. Y en eso habemos muchos mapuches, hay mucha gente que no es mapuche que está en esa vía de buscar soluciones a través del diálogo. Pero claramente lo que está sucediendo hoy día es militarizar más la zona, inyectar más recursos policiales, o sea, más recursos para logística policial. O sea, con los 5.000 millones de pesos que tiene la Agencia Nacional de Inteligencia no son capaces de prever o no un atentado terrorista, como lo llama el gobierno. Entonces, de cierta manera, yo creo que la vía va por el diálogo y no con la vía... Esto no es un problema policial ni judicial. Para cerrar, quiero saber, a nivel de concepción, ¿para ti todas las vidas humanas valen igual?
Sí, claro que sí, todas las vidas iguales, todas las vidas humanas valen igual, y yo creo que en ningún conflicto político debería morir gente. Ya. Yo creo que esas son las cosas que hay que evitar. ¿Se condena entonces la violencia venga donde venga? ¿Tú condenas la violencia venga de donde venga? Claro, porque para empezar yo nunca he sido una persona violenta y nosotros como jóvenes siempre hemos buscado el diálogo. Por lo tanto, nosotros condenamos la violencia venga de donde venga y este tipo de hechos no se pueden seguir repitiendo en la Araucanía, ni en ninguna otra parte. O sea, aquí tenemos que buscar vías de diálogo y de solución política, porque aquí el problema no es policial, no es judicial, no es económico, ni tampoco es cultural, el problema aquí es político y tiene que tener una solución política. Para cerrar súper breve, porque se nos acabó lamentablemente el tiempo, pero si todas las vidas humanas valen igual, si condenas la violencia, venga donde venga, la verdad es que sigo sin entender por qué no te molesta que 2 personas hayan muerto hoy. Mira, es que lo que pasa es que es una posición personal, Mónica. Yo creo que es importante que la gente entienda eso porque a uno lo pueden vincular con actos terroristas o muchas cosas más. No, estoy preguntando a nivel humano. O sea, a mí, a nivel humano. No me molesta porque no tiene que ver conmigo eso. O sea, eso tienen que resolverlo ellos y la justicia también tiene que investigar ese caso. José Ancalao, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Buenas noches, Mónica. Muchas gracias. Que estés muy bien. Buenas noches.